el carácter de Cristo y nos ayude a ser esos hombres y mujeres y esa iglesia que tú estás esperando. Señor, hoy bendecimos la vida de cada uno de los que está en este lugar. Declaramos que tu palabra es una buena semilla que cae sobre una buena tierra, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por cualquier petición, cualquier necesidad, Señor, que pueda haber en el corazón de nuestros hermanos. Señor, en esta hora, en este momento, la presentamos delante de ti. Ahí presente su petición. Dígale, Señor, aquí está mi petición, aquí está mi oración, Señor, aquí está mi necesidad. Señor, yo creo que tú puedes obrar, yo creo que tú puedes actuar. Señor Padre, así que en esta mañana con mis hermanos en esta comunidad de fe nos unimos y creemos que tú eres poderoso, Señor, para suplir cualquier necesidad. Tú eres poderoso para sanar, tú eres poderoso para liberar. Tú puedes hacer milagros, Señor, en medio de tu pueblo que se acerca con fe en este día, Padre. Así que en el nombre de Jesús declaramos la palabra de bien y de tu bondad sobre nosotros, sobre cada una de nuestras vidas, Padre, y que en este día tu Espíritu Santo nos ayude, tu Espíritu Santo nos dirige, que tu Espíritu Santo nos sostenga. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Decimos, iglesia, amén, amén y amén. Quiero que me acompañe al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Y cuando lo tenga, pues me dice amén. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Y aquí encontramos la carta de Pablo escribiendo a la iglesia en Colosenses. Y vea qué tremendo cómo comienza Pablo. Dice aquí Pablo: me alegro en medio de mis sufrimientos. Dígale eso, hermano. Hermano, dígale. Alégrese, dígale. En medio de los sufrimientos. Y ya vamos a ver, hermano, por qué Pablo decía estas cosas. Vea lo que dice: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufre en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. 27. Pero ahora Dios nos ha dado a conocer a su pueblo santo. ¿Cuánto pueblo santo del Señor hay aquí? Vea que dice: porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es que Cristo vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Diga conmigo: Cristo vive en mí y Él es mi esperanza de gloria. Vea, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Qué bonito mensaje da Pablo, pero vea cómo comienza, hermano. Dice: me alegro en el sufrimiento por ustedes, dice. Y después nos comienza a decir, hermano, que hay un sufrimiento que había que pasar el cuerpo de Cristo. Pero si se da cuenta, hermano, cuando estamos dentro del propósito de Dios, diga conmigo: todo obra para bien. Y así nos lo enseña la Escritura, hermano. Para los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Pablo, hermano, y ya lo vamos a estar viendo, Pablo sufrió una transformación tan linda. Pero sabe, cada uno de nosotros debemos tener alegría en nuestro corazón de saber, hermano, que Dios en su propósito, en su voluntad y en su misericordia nos llamó a ser parte de su pueblo santo, para ser parte del pueblo escogido de Dios por medio del sacrificio de Jesús. ¿Sabe? Por medio de ese acto que Jesús hizo por amor a cada uno de nosotros, es que ahora tenemos acceso a esa vida abundante y plena que solo se encuentra en Dios. Pero si se da cuenta, hermano, esto no siempre fue así. Si se da cuenta, el plan de salvación, Dios había pensado en restaurar a su pueblo y todo, pero este pueblo había entendido que la salvación y el plan que Él tenía solo era para con ellos. Por eso llamaban a los demás gentiles y que no eran dignos de salvación.
En una forma muy despectiva, los judíos trataban y decían a los otros que eran como perros. Los trataban así, de tal manera que no eran dignos de ese plan de misericordia de salvación. Pero Cristo Jesús, hermano, vino a darnos acceso a esa salvación y a esa gracia inmerecida. ¿Sabe? Dios sabía que en determinado momento de nuestras vidas usted y yo vendríamos al conocimiento de la verdad y recibiríamos la revelación de Cristo en nuestros corazones. Ahora bien, hermano, debemos saber que la gracia que Dios derramó en nuestros corazones no fueron nuestras acciones quienes nos santificaron, no fueron nuestras acciones los que nos perdonaron, no fueron nuestras acciones quienes nos declaran puros y santos delante de Dios. No, es la obra de Cristo quien nos perdona, es la obra de Cristo quien nos santifica, es la obra de Cristo que nos hace justos, redimidos y perdonados. ¿Sabe? Pablo hablaba, hermano, de que él había encontrado un propósito en medio de lo que estaba viviendo. Yo no sé hoy lo que hoy podamos estar viviendo cada uno de nosotros, pero yo quiero decirle, hermano, que un propósito tiene el Señor en medio de lo que hoy estamos viviendo. Y en medio de lo que hoy enfrentamos, hermano, debemos alegrarnos y poner nuestra esperanza en el Señor, porque de todo Dios tiene el control. Dígale ya a su hermano, de todo Dios tiene el control, hermano. Y sabe, Pablo había encontrado, hermano, su vida en ese propósito del Señor, que seguramente nunca imaginó que antes de ser un perseguidor de la iglesia, antes de ser uno que mataba a cristianos, antes de ser aquel hombre que perseguía y que era un religioso, quizá un fanático por perseguir a estos cristianos, yo creo que jamás imaginó que él terminaría siendo uno de ellos. Mucho menos predicando y mucho menos muriendo por la fe de Cristo. Pero hermanos, esto solo pudo ser, hermano, por medio del propósito que Dios tenía para con él. ¿Sabe? Porque en medio de esa vida que Pablo tenía y en medio de su forma de ser, en medio de su preparación y todo, hermano, Dios quiso hacer de Pablo un instrumento útil en sus manos para el reino de Dios, para edificar la iglesia, para edificar a los creyentes y ser un testigo fiel de la palabra del Señor. Pablo se convirtió en apóstol y llevó el mensaje de Jesús por todas partes. Pero ¿sabe lo interesante? Es que todo esto que Pablo tuvo, hermano, Pablo quizá no estuvo presente como lo estuvieron los discípulos. Si usted recuerda, los primeros 12 que eligieron fueron otros. Y no todos al final de ellos se convirtieron en apóstoles. Pero hermano, al final Pablo fue agregado a este grupo de apóstoles y él fue de los últimos. Pero él no vio la obra de Cristo quizá cuando andaba aquí en la tierra. Quizá él no fue testigo de los milagros de Jesús. Quizá él no andaba por todas partes, hermano. Pero la fe en las obras que Cristo Jesús había hecho, hermano, le sirvió para que su fe en él se desarrollara. Pero sabe también, hermano, no solo bastó con el conocimiento de que quizá a Pablo le testificaron de lo que Jesús había hecho, le predicaron de la obra y del mensaje de Jesús. A Pablo, hermano, ese testimonio y esa fe que él estaba escuchando, hermano, lo llevó a experimentar el poder y la gracia de Dios en sus vidas. Así que si se da cuenta, hermano, cada uno de nosotros debemos de saber de que la fe, hermano, se nos ha sido dada. Dice que la fe viene por el oír y el oír por fe en la palabra de Dios. Y uno podrá leer la Biblia y lee las historias y lee todo el relato bíblico, y si se da cuenta, dice que Jesús multiplicó los panes, Jesús resucitó muertos, Jesús, hermano, sanó a los enfermos, Jesús perdonó pecados, Jesús liberó a los cautivos. Y uno dice, qué lindo todo eso que Jesús hizo, hermano, pero tenemos que saber de que eso mismo que vemos en la Escritura nos lleva a creer, sí, pero esa misma fe nos debe llevar a experimentar la gracia y el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Que nos demos cuenta que lo que Jesús pudo hacer, hermano, quizá por un hombre o por una mujer en la Biblia, lo puede hacer por usted, lo puede hacer por mí, pero es la fe en Dios que debemos levantar en este día. ¿Sabe, hermano? Pablo fue un hombre muy preparado en el conocimiento de la Escritura, de la ley. Pero no fue hasta que se encontró con Cristo Jesús que él recibió, hermano, la revelación de Dios sobre esa palabra escrita. Y cuando vino la revelación en la vida de Pablo, este hombre fue completamente diferente. ¿Sabe? Hoy como cristianos podemos aprender del ejemplo de Pablo, hermanos, en que no solo debemos de creer en las obras o en el mensaje que Jesús dio para aquel tiempo o los milagros que Él hizo para con aquellos. Hermanos, esa fe debe despertarse en nosotros para creer que Jesús puede hacer milagros hoy en nuestras vidas. Jesús puede hacer milagros hoy en este tiempo. Si Jesús puede hacer cosas grandes, que las pueda hacer con nosotros. Esa es la fe que debemos de tener.
Porque toda la palabra escrita nos tiene que llevar a un conocimiento de quién es Dios y de saber de que si lo pudo hacer con un hombre que quizá no era justo, quizá no era un hombre santo, que quizá no era un hombre que actuaba con justicia, pero tuvo fe y se acercó a Dios y confió en su palabra y Dios hizo la obra, hermano, cuánto más nosotros que somos sus hijos, cuánto más nosotros que hemos recibido la herencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. La Biblia, hermano, no es solo un relato histórico, es un testimonio de fe, del poder y de la gracia de Dios para cada una de nuestras vidas. Ese testimonio de las Escrituras, hermano, nos debe llevar a cada uno de nosotros a anhelar el ser parte de ese poder de Dios. ¿Sabe? También aprendemos de Pablo, hermano, que para que una vida sea transformada, necesita encontrarse y recibir la revelación de quién es Jesús. ¿Sabe? En sus múltiples cartas, Pablo va teniendo la revelación de la vida que agrada a Dios, del plan de Dios y tan sorprendentes cosas que nosotros leemos en todas las cartas del Nuevo Testamento, hermano. Pero no fue Pablo, diga conmigo, no fue Pablo. Fue el Espíritu Santo y fue Dios mismo hablando y escribiendo, hermano, esas cartas para bendición y revelación de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Regresamos ahí al versículo 27, porque me encanta mucho eso, lo que dice, quizás su versión dice diferente, dice Reina Valera: Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Pero me gustó este verso 27, palabra de Dios para todos, dice: el secreto es que en ustedes vive Cristo. Dice aquí, el plan secreto es que Cristo vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Dígale ya a su hermano: Cristo en mí es nuestra esperanza. Lo leemos corrido, hermano, pero en realidad esto lleva a una revelación muy grande de la condición pasada, presente y futura de nosotros como seres humanos. Antes, hermanos, no teníamos esperanza y ni mucho menos teníamos a Cristo. Pero al venir a Él, hermano, al abrirle nuestro corazón a Él, ahora tenemos una esperanza y tenemos a Cristo con nosotros. Pero sabe, hermano, también nos da, al vivir en Cristo, nos da la esperanza de que un día, cuando todo esto se termine, cuando esta tierra pase, cuando nuestros días se terminen, hermano, tendremos la esperanza de que lo veremos cara a cara y reinaremos por siempre con Él. ¿Sabe? Cristo vive en nosotros. Usted dirá: no, pero la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios. Sí, Él está sentado a la diestra de Dios y está esperando el venir por su iglesia, por su pueblo y por sus hijos. Pero sabe, hermano, Él también vive en cada uno de nuestros corazones. Porque todos aquellos que han recibido a Jesús y lo han hecho el Señor de sus vidas, Él viene a habitar en cada uno de nosotros. Pero sabe, como cristianos, esto es una buena noticia que nos debe impulsar en nuestro día a día. No sé si alguna vez, hermano, se ha detenido a pensar, quizá en momentos en los que uno se siente cansado, en momentos en los que uno se siente triste, preocupado, o a veces se pone medio existencial ahí sobre la vida. ¿Qué es lo que realmente me impulsa a no rendirme? ¿Qué es lo que realmente me impulsa, a pesar de que estoy cansado, a pesar de que mis fuerzas ya no dan, a pesar de que quizá no puedo tener esperanza? ¿Qué es lo que realmente nos mueve a ir mucho más allá de lo que quizá ya no tenemos o ya no podemos? Probablemente una respuesta que podríamos tener en el corazón, podríamos decir nosotros, los padres quizá sienten no rendirse o tirar la toalla porque recuerdan que tienen unos hijos por los cuales vivir, por los cuales luchar, por los cuales esforzarse. Quizá hay hijos que su razón puede ser que no se rinden o no se cansan porque tienen un papá o tienen una mamá por los cuales seguir dando lo mejor para verlos felices y darles aquellas cosas de lo que necesitan. Quizá alguno de nosotros pueda pensar, hermano, que lo que nos motiva en esos momentos en los que ya sentimos que no podemos más, quizás es la promesa de que un día nos hicimos a nosotros mismos, de que íbamos a ir más allá, que no nos rendiríamos y que íbamos a lograrlo. Pero sabe, hermano, todas esas cosas está bien, porque nos impulsan en los momentos que uno dice ya no puedo más, pero al recordarse de todo eso, uno cobra ánimo, uno cobra fuerza, cobra valor. Pero sabe, hermano, lo que debería impulsarnos por encima de todas estas cosas es esta promesa tan linda: Cristo en mí es mi esperanza. Cristo está en mí. Diga conmigo: Cristo está en mí. Hermano, y si Cristo está en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. No escuché tan convencido. Si Cristo está en nosotros, hermano, tenemos todo lo que necesitamos.
Es que qué bonita la canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y allá nos desvivimos. Pero hermano, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermano. Si tenemos a Cristo, estamos hechos, hermanos. Sea que la vida se termine hoy, se termine mañana. Si tenemos a Cristo, hermano, estamos plenos, estamos completos en Él. Pero ve, hermano, al final de nuestros días, hermano, todo se reduce a una cosa. Al final de nuestros días, al final del camino, hermano, no sabemos si el Señor nos va a mandar a llamar, no sabemos si el Señor va a venir, pero todo al final de la vida se reduce a una sola cosa. ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Pregúntele ahí a su hermano, ¿tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Porque todo esto, hermano, toda esta vida, al final se trata de eso. No se trató de cuánto hizo, de cuánto ganó, de cuántos hijos tuvo, de cuántas casas tuvo. No se trató de nada de eso, hermano. La pregunta importante que determina nuestra eternidad es si tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Vuélvale a preguntar a su hermano, ¿tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Es que lo dejé en la casa, me va a decir, no, hermano, Cristo está en usted. Cristo vive en mí. Cristo está aquí. Pero entonces, hermano, todas las cosas, hermano, la vida es tan frágil y vivimos tan ocupados viviendo nuestra vida que se nos olvida vivir la vida de Dios. Perseguimos sueños, perseguimos éxito, perseguimos riquezas, perseguimos personas, perseguimos la admiración de la gente, ser reconocidos por lo que hacemos. Pero le recuerdo, hermano, lo que dice Mateo 16, 26, no lo tenemos ahí. Pero Jesús les dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Nada en el mundo, hermano, se va a comparar a lo que Cristo hizo por ti. El tener a Cristo, hermano, vale mucho más que todo lo que en este mundo pudimos haber ganado, pudimos haber logrado. Cristo está en ti, hermano, y eso es todo lo necesario que tenemos para vivir esta vida mientras estamos aquí en la tierra. Porque, hermano, sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Y sabe, este pensamiento, y tal vez me coloque el tema ahí en pantalla, este pensamiento, hermano, de que Cristo está en nosotros, que Cristo vive en mí, nos debe llevar, hermano, a ser conscientes de lo que eso significa. Y hoy en esta mañana yo le quiero compartir algunas cositas, porque Cristo en nosotros, hermano, es esperanza gloriosa. Cristo en tu vida, Cristo en tu casa, Cristo en tu familia, es la esperanza de gloria. Para el presente, para el futuro, hermano, y para la eternidad. Y yo quiero que me acompañe y podamos ver algunas cosas, porque al tener a Cristo en nuestras vidas, hermano, al venir Él a habitar en cada uno de nuestros corazones, hay cosas grandes que suceden en nuestra vida y que nosotros tenemos que ser conscientes y agradecerle al Señor por todo lo que Él hace. Y quiero que me coloque el primero, hermano, porque al venir Cristo a nuestras vidas, hermano, Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. La siguiente. Al venir Cristo a nuestras vidas, hermanos, también hay un poder que vive en nosotros. Y vamos a leer un versículo que tal vez usted ya se lo sabe muy bien. Aquí se lo sabe muy bien, creo yo. Filipenses 4:13. ¿Se lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, tener a Cristo es tenerlo todo. Y Él es fuente inagotable de todo lo que necesitamos. ¿Sabe? David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Pero Fernando, preguntará alguno, ¿por qué siendo cristianos tenemos necesidad de tantas cosas? Y aquí vamos a entrar a un tema, hermano, que yo quiero que se pregunte ahí en su corazón. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Y qué es realmente lo que queremos? ¿Sabe? Muchas de las cosas las cuales tanto queremos, muchas veces no las necesitamos. Yo quiero que hagamos esta distinción. Hay una cosa que necesito y hay una diferencia entre las cosas que quiero. ¿Verdad? Una cosa es que yo necesite movilizarme, entonces necesito un carro. Pero otra cosa es, hermano, que yo quiero un carro 2029, 2030. Eso es otra cosa.
Pero lo que yo necesito es moverme. Ya lo que quiero es diferente. Es como por ejemplo que usted que no tenga zapatos. Entonces dice, yo lo que necesito es un par de zapatos para estar calzado. Pero si ya usted quiere un zapatos de 10,000 lempiras, eso ya es otra cosa, hermano. Una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que quiero. Pero entonces nos llevamos a la pregunta, porque muchas de las cosas, hermano, que tanto queremos, muchas veces no las necesitamos en realidad. Solo es que a veces tenemos algunos gustos caros, como dicen por ahí, gustos peculiares. Estos ojos, hermano, que tenemos muchas veces nos hacen a querer tener todo lo que vemos. Pero si nos damos cuenta, hermano, la realidad de la Escritura es que si nosotros nos dejamos llevar por el deseo de los ojos y querer tener todo lo que tenemos, no es un deseo que viene de Dios. Pero volviendo a la pregunta, hermano, ¿será que entonces necesito todo lo que quiero? Probablemente no, hermano. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Sabe? No se trata tanto de las cosas, sino de entender, hermano, que en esta vida venimos a tomar la decisión más importante de todas. Más allá de las cosas que pudiéramos tener, más allá de las cosas que pudiéramos lograr, más allá de los títulos o de los éxitos que pudiéramos alcanzar, hermano, nuestra mayor necesidad es tener a Cristo en nuestras vidas. Porque Él es fuente de todo. Diga conmigo, Cristo es fuente de todo. Cristo es fuente de paz, Cristo es fuente de amor, Cristo es fuente de riqueza, Cristo es fuente de alegría, Cristo es fuente de todas las cosas. Lo único que necesitamos realmente es Cristo. Porque si lo tenemos a Él, hermano, todo es una añadidura. Y si lo ve así, hermano, lo más importante es nuestra eternidad, tu alma y tu salvación. Y ya todo lo que demás el Señor nos permita vivir en esta tierra, hermano, es una añadidura, es un regalo de parte de Él. Porque realmente lo más precioso que necesitamos es tenerlo a Él en nuestras vidas. Y qué bonito este versículo. Tal vez Hilary, no sé si lo quieres compartir. Hilary estuvo muy chiquita cuando aprendió este versículo, pero tal vez si solo nos decís para ti o para vos, ¿qué significó ese versículo en aquel momento en que estabas chiquito? ¿Qué entendías o qué te hacía entender que todo lo podías por medio de Cristo? Pues lo que me acuerdo es que al inicio, teniendo 6 años, creo que tenía mucha inseguridad. Entonces decía, no puedo. Entonces el pilar también que marcó fue la pastora. Entonces ella hizo que yo repitiera ese versículo día con día con día. Entonces haciendo Dios, tomándole ella como instrumento, pero poniendo ese versículo en mí, marcando una diferencia desde el día que lo empecé a repetir. Y ya después yo ya no podía decir no puedo, sino que repetía el versículo. Entonces ya Dios hizo el cambio. Qué lindo. Para los que no escucharon allá, pero ella decía, tenía quizá mucha inseguridad al que hacer las cosas, pero al recibir esa palabra y recibir ese versículo, vino entendimiento de que no había en ella un no puedo, sino más bien yo todo lo puedo a través de Cristo. Qué lindo. Y si se da cuenta, tal vez a esa edad lo podíamos entender de esa manera, pero yo quiero que hoy ya grandes podamos ver lo que dice todo el contexto de esta escritura. Y vamos a ir a Filipenses siempre 4, del 11 al 13. Gracias, Hilary. Porque aquí, hermano, lo que estamos hablando de este punto es que en nosotros vino Cristo, ¿verdad que sí? Pero también vino un poder. Vino Cristo a tu vida, hermano. Vino Cristo a tu vida, iglesia. Pero también vino el poder de Dios en ti. Y vea lo que dice aquí. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme cualquiera sea mi situación. Yo sé cómo vivir en la pobreza o en la abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Aquí se lo cambié la traducción. Pero sabe, hermano, Pablo entendió algo muy importante que usted quiero que yo aprendamos hoy, hermano. La verdadera felicidad no está en las cosas. Dígale ahí a su hermano, la verdadera felicidad, hermano, no está en las cosas. La verdadera felicidad, hermano, se encuentra en Cristo. Porque las cosas no van a llenar el vacío de tu alma.
Las cosas, hermano, el dinero, las riquezas, las personas no van a poder llenar el vacío de tu alma. La verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo. Por eso vemos qué lindo lo que dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes, hermano, Pablo dice: yo sé vivir teniendo o no teniendo nada. Pablo dice: yo sé vivir, dice, teniendo mucha comida o no teniendo comida. Y un hermano medio se pone a ver la refri vacía y dice: Señor, ¿y qué vamos a comer? Dice. Pero si se da cuenta, el bienestar y la plenitud solo viene de Dios, no vienen de las cosas. Y Pablo entonces, hermano, se dio cuenta de que él podía, hermano, la felicidad no estaba en las cosas, no estaba en la comida, no estaba en el dinero, sino su felicidad estaba que en todos esos momentos y en todas esas circunstancias, él no estaba solo. Dígale ahí a su hermano: hermano, dígale. Vamos, dígaselo: no estamos solos. No tenemos que estar tristes, dígale. No tenemos por qué angustiar, no tenemos por qué desesperar, no tenemos por qué preocuparnos, porque tenemos a alguien por nosotros. Es que uno dice: estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Hermano, tienes a Cristo en ti. Tienes a Cristo en tu vida, tienes a Cristo en ti. Y si tienes a Cristo, todo lo puedes. Si tienes a Cristo, vas a salir adelante. Si tienes a Cristo, hay esperanza. Si tienes a Cristo, hay una nueva oportunidad. Cristo, hermano, nos da el poder para enfrentar cualquier circunstancia. Usted podrá decir: bueno, me siento triste, me siento decepcionado. Fernando, ya rascamos lo último que había, ya tocamos fondo. Hermano, pero yo quiero que te des cuenta: en ti hay un poder, hermano, para vencer. No se trata de correr tanto por las cosas, correr tanto por la gente, correr porque alguien me haga un favor, hermano. Tienes que correr a Cristo, porque Cristo es fuente inagotable de todas las cosas. ¿Sabe, hermano? Por medio de Él podemos vencer cualquier circunstancia. Por medio de Él podemos vencer la pérdida de un ser querido. Por medio de Él podemos vencer los vicios, las adicciones, el pecado, la depresión, la ansiedad. Porque todo lo puedo a través de Cristo, que es mi fortaleza. No podemos darnos por vencidos, hermanos, si tenemos a uno que no nos deja, a uno que no nos abandona, a uno que no nos va a dejar caídos. Tenemos a Cristo con nosotros, iglesia, y Él es nuestra esperanza. Tenemos que cobrar ánimo. Dígale ya a su hermano: hay que cobrar ánimo, hermano. Hay que cobrar valor y hay que levantarnos, porque Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros y por Él todo lo podemos. Y vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 17. Porque Cristo, al venir a cada uno de nosotros, hermano, también vino el poder que estaba en Él para hacer todas las cosas. Y Lucas 4 17 al 21, no lo tenemos ahí, pero yo se lo leo yo. Dice: le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a todos los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dígale a su hermano: ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dice el versículo 20: lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él, y después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Hermanos, si Cristo está en nosotros, tenemos la misma autoridad, el mismo poder que hubo en Cristo, para sanar, para libertar, para llevar el mensaje de las buenas nuevas, pero también, hermano, para llevar a cabo la obra de Dios. Debemos saber, hermano, que hoy en este día, quizá usted me vea a mí hoy dándole un mensaje, hermano, pero no soy yo el que le está dando un mensaje. No es Daniel quizá el que va y ora por una persona y lo libera. No es José quien da vista a los ciegos. No somos nosotros, es quien vive en nosotros. No es nosotros, hermanos, quien hacemos los milagros. No somos nosotros quien restauramos a la gente. Es Cristo que vive en nosotros, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. En nosotros vive uno que puede sanar a la gente. En nosotros vive uno que puede liberar al que está cautivo. En nosotros vive uno, hermano, que nos ha anunciado la buena noticia.
Es Cristo quien actúa en nosotros por medio de ese poder. ¿Sabe, hermano? Debemos saber que hay una obra y un plan de redención que está en progreso y que la iglesia, que somos usted y yo, debemos ir y cumplir. Debemos ir a los nuestros, a los que están a nuestro alrededor, hermano, porque el tiempo se acaba y Cristo viene pronto. Y todos los que hayamos creído en Él, hermano, bendito sea Dios, nos vamos a ir con Él. Pero ¿qué será de todos aquellos, hermanos, que todavía hoy no han creído? ¿Qué será de aquellos que hoy se han apartado? ¿Qué serán de aquellos que han negado la fe, hermano? Debemos ir y dar a conocer la buena nueva, porque hay un Dios que les ama, hay un Dios que los quiere restaurar, hay un Dios que los quiere salvar, hay un Dios que los quiere tener ahí arriba en esa eternidad con Él, hermano. ¿Sabe, hermano? El que no tiene a Cristo no se va a ir con Él. Y disculpe que lo tenga que decir así, pero no podemos estar engañados. El que tiene a Cristo va para el cielo. El que no tiene a Cristo no va para el cielo. Porque Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el único camino al cielo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Todo el que tiene a Cristo irá a esa eternidad de gloria, hermano. Pero todo aquel que no lo tiene está perdido. ¿Sabe? Después de que la iglesia sea arrebatada, vendrá el fin de esta tierra. Vendrá la gran tribulación que nos enseña la Biblia. Vendrá el sufrimiento, vendrá el anticristo. Fernando, yo no quiero ver eso. Entonces, hermano, hay que estar cerquita del Señor. Pero todas esas cosas es lo que el Señor nos ha anunciado y nos las dio a conocer, hermano, para que tomemos una decisión. ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? ¿Sabe? Después de esa gran tribulación vendrá el juicio y por último el lago de fuego. Pero, hermano, ¿sabe? Como cristianos debemos ser conmovidos a que ese mismo corazón que tenía Jesús lo tengamos nosotros. ¿Sabe? Jesús, en medio de su predicación, Él miraba a la gente y Él sabía que eran pecadores. ¿Verdad que sí? Pero Él no los miraba como pecadores. Él los miraba, hermanos, como almas que necesitaban salvación. Cristo sabía que eran pecadores, hermanos, y cuando los vio, dice, vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos, porque dice, los vio que eran como ovejas que no tenía pastor. ¿Qué podemos entender de esto, hermano? El corazón de Cristo los vio y no fue, dijo, bueno, esos no quieren nada, que se vayan al infierno, no. El corazón de Cristo fue movido a compasión. Y se dio cuenta, hermano, que la condición en que ellos estaban, quizá la condición de pecado, quizá la condición de necesidad, no importa la situación que estaban, era porque no tenían a quien por ellos. Por eso quizás estaban de esa condición, pero el corazón de Jesús fue movido a amor y a misericordia. Hermanos, no debemos ser indiferentes a todos aquellos que hoy están cautivos. No debemos ser indiferentes a los que están oprimidos, enfermos, hermanos, o que no han venido al conocimiento de la verdad. Yo no sé si a usted le ha pasado que en su corazón ha sido movido alguna vez a compasión para ayudar a alguien. Uno decide ayudar con un apoyo, decide ayudar con dinero, decide compartirle algo, o simplemente darle un plato de comida porque uno ve una necesidad y dice, voy a ver qué puedo hacer por él. A veces uno ve a la gente que quizá anda pidiendo y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer por esta gente? Uno quisiera, si es posible, irle a su casa y arreglarle todo, hermano, pero muchas veces no podemos. Pero si se da cuenta, cuando nosotros vemos una necesidad y vemos que la podemos suplir, nosotros no debemos cuestionar si podemos o no. Hermano, si en tu mano está el hacerlo, hazlo. Si en tu mano está ayudar, hay que hacerlo. Pero si se da cuenta, aquí nosotros naturalmente podemos ver necesidades que la gente tenga, económica, de salud, y naturalmente somos movidos a compasión. Y sea lo que sea, nosotros vamos y ayudamos. ¿Verdad que sí? Espero que sí. Pero de alguna otra forma sentimos compasión y esa compasión nos lleva a movernos. Pero ¿sabe, hermano? ¿A qué lo quiero llevar? Que necesitamos, hermano, que Dios nos abra también los ojos espirituales. Porque quizá allá afuera, hermano, podemos ver la gente que no tiene ropa, la gente que no tiene papá, la gente que no tiene un hermano, la gente que no tiene familia, la gente que no tiene un techo, y uno dice, quiero ir a ayudarle, quiero ir a que salga adelante, y podemos actuar en pos de esa necesidad natural. Pero tenemos que darnos cuenta que hay una mayor necesidad espiritual que necesita ser suplida.
Porque todas estas almas, hermano, usted podrá decir, sí, están enfermos, sí están, cautivos, sí están allá presos, sí están en pecado, hermano, pero lo peor de todas esas almas no es el pecado, es que su alma se está perdiendo. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor, hermano, que abra nuestros ojos espirituales para ver más allá de la necesidad que pueda haber en el cuerpo y darnos cuenta de la necesidad, hermano, espiritual, porque las cosas de este mundo, hermano, no van a saciar, no van a llenar esa necesidad espiritual. Solo hay uno que salva, solo hay uno que regenera, solo hay uno que restaura, y Él es Cristo Jesús. Porque, hermanos, más allá de lo que Jesús quería hacer y les vino a demostrar a la gente, es cierto, la gente estaba enferma y Jesús los sanaba, pero más que sanarlos, Él quería salvarlos. La gente estaba pobre, hermano, y Jesús quería prosperarlos, sí, pero más que darles de comer, más que saciar su hambre, Él quería salvarlos. Hoy en día la misma comisión y la misma tarea tenemos que tener cada uno de nosotros. Como le digo, si en nuestra mano está el poder hacer bien a otro, está bien, pero más que saciar una necesidad externa, tenemos que ir por esa necesidad de esas almas, hermano, porque Él quiere dar salvación a todos aquellos que no la tienen. Y uno podrá pensar, bueno, Fernando, pero ese es aquel que está necesitado, ese es aquel que no tiene nada de recursos, ese es aquel que vive en la calle. No, hermano, si nos diéramos cuenta de cuánta gente hoy podría estar quizá con buenos carros, con buenas casas, con buenos trabajos, con grandes familias, hermano, pero ¿qué hay de su alma? Uno dice, no, a ese no le falta nada, si supiéramos realmente que lo más importante les hace falta. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos para que podamos entender, hermano, de que hay una necesidad espiritual que necesita ser llenada con Cristo. Y es que acaso, hermano, perdonen que lo diga así, para entrar en el reino nos van a preguntar, ¿tenías casa o no tenías casa? No te van a preguntar eso. Para entrar en el cielo, para entrar en el reino no te van a preguntar cuánto tenías en el banco. No, hermano. Para entrar en el cielo, para entrar en el reino, hermano, no te van a preguntar qué título tuviste, qué cargo tuviste, cuántos años, cuántas empresas tuviste. No, hermano. Porque al final todo eso, si no tienes a Cristo, de nada te se valió. Como le dijo, la única pregunta o todo al final de nuestros días se resume en eso. ¿Tienes o no tienes a Cristo? Porque de ahí depende, hermano, lo más importante. Pero sabe, hermano, como le digo, el que no tiene a Cristo hoy está perdido. Pero en ti y en mí hay un poder que viene de Dios para ir y llevar salvación a todos estos que están perdidos. Que el Señor, hermano, en este día nos abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos discernir todas aquellas personas que hoy están en esa necesidad espiritual. Que el Señor, hermanos, abra hoy nuestros sentidos espirituales y nos permita ver todos aquellos que están alrededor nuestro que necesitan salvación y que el poder de Cristo actúe en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al siguiente, hermano. Porque al venir Cristo en cada uno de nosotros, tenemos que darnos cuenta que también hay vida espiritual, abundante y eterna en nosotros. Diga conmigo, al venir Cristo a mi vida, hay vida espiritual, hay vida abundante y vida eterna en mi corazón. Y vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Jesús enseñaba y decía que el diablo vino para robar, para matar y para destruir, pero que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Vea lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dígalo en esta mañana, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Vea lo que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El día que recibimos a Jesús, hermano, tomamos la decisión de vivir para Él, ¿verdad que sí? ¿O no le explicaron eso ese día? No, hermano, el día que recibimos a Jesús, le estábamos abriendo las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida
Pero hermano, para ahora, vivir para Él. Fernando, eso no me lo habían explicado. Esos términos y condiciones yo no lo sabía. No, cuando Cristo vino a tu vida, cuando vino Cristo a nuestras vidas, hermano, ahora ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para Él. Eso de recibir a Jesús en el corazón, hermano, de eso se trata. Que ya no voy a vivir para mí, sino que ahora voy a vivir para Él. Él vino, hermano, para darnos vida, pero no, como le dije, la vida que nosotros tanto deseamos o la vida que tanto queremos. Él vino a darnos la vida de Dios en cada uno de nuestros corazones. Si me coloca el siguiente versículo para contarle un poquito más del contexto. La palabra de Dios para todos dice: ahora que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. ¿Sabe, hermano? Para esto fuimos salvos. No fue para vivir una vida a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Dígale ahí a su hermano: Cristo nos salvó para que vivamos la vida a la manera de Él. ¿Y cuál es la manera de Dios, hermano? Esa Biblia que usted tiene en sus manos es la manera de Dios. Fuimos salvos no para vivir a nuestra manera, fuimos salvos para vivir a la manera de Dios. Porque ahora ha venido Cristo a nuestra vida para que vivamos como Cristo quiere que lo andemos. Si Cristo vive en ti, hermano, no hay otra vida que debemos anhelar, sino aquello que glorifica a Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe? Pablo lo ponía todo claro y lo decía de tal manera: ya no vivo yo. O sea, Pablo lo que estaba diciendo es que, bueno, mis planes, mis deseos, o siquiera que lo que yo puedo desear o soñar o imaginar, ya no existe. Es más, lo que vive ahora Cristo en mí, los planes que viven son los planes de Él, los sueños de Él, los proyectos de Él y los deseos de Él. Eso es lo que estaba dando a entender Pablo. Él está diciendo: estoy crucificado. O sea, todo lo que yo era, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo soñaba, eso ya quedó atrás, porque ahora recibo una nueva vida, recibo un nuevo propósito, recibo unos nuevos planes, recibo un nuevo diseño de Dios. Pero Pablo decía, hermano, que para poder vivir esa vida, dice, tenía que mantenerse, hermano, con la fe puesta en el Hijo de Dios, quien lo salvó y quien lo amó a Él. ¿Sabe? No tanto procurar agradar a un sistema, o lo que decía ahí la ley, porque el único que nos garantiza la eternidad es Cristo Jesús. ¿Sabe? Vivir para Cristo es una decisión que debemos tomar conscientemente todos los días. No solo el día que vengo a la iglesia, o no solo el momento que me voy a reunir con los cristianos. No, hermano, vivir para Cristo es en todo lugar, en todo momento. Porque si Cristo vino a tu vida, hermano, no es que te lo vas a agarrar y te lo vas a poner así como si fuera un accesorio. No, Cristo vive en ti. Donde tú vas, Cristo va. Lo que tú haces, Cristo está ahí. Y tenemos que ser conscientes de ello. Porque como decía Pablo, ¿será que todo me conviene? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras traducciones dicen: y todo fortalece la vida cristiana. Entonces debemos de darnos cuenta: Cristo está en mí, pero no Cristo se contenta con todo lo que hago. Porque muchas veces vivimos para nosotros mismos en vez de vivir la vida o la manera que Dios pensó para cada uno de nosotros. Pero Pablo decía entonces: ¿cómo puedo vivir la vida de Cristo si estoy en este cuerpo? Vivir para Él, hermano, aún estando dentro de este cuerpo, es que nuestra motivación, nuestro amor, nuestra pasión y nuestra alegría sea vivir para Él. Y sabe, al final de todo, el mayor beneficiado somos nosotros mismos. Los mayores beneficiados somos nosotros mismos. Sabe, yo me he encontrado con personas o con amigos que me dicen ahí: Fernando, yo tantas veces que le huía al Señor. Y solo en problemas. Solo problemas. Pero hasta que decidió obedecer a Dios, se le acabaron los problemas.
No es que es una solución mágica, no, hermano, es que muchas veces nuestra propia necesidad nos lleva por mal camino. Nuestras propias decisiones nos hace ir, hermano, por lugares donde no debemos y estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y por eso entonces, hermano, todo se nos viene en contra. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, los mayores beneficiados somos nosotros. Uno dirá, Fernando, bueno, pero es que yo tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis papás, porque yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, hermano. Pero ¿será que Dios quiere que hagas eso? ¿O será uno vive metido en eso, entonces por eso se genera problemas? Pero si uno dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, yo le apuesto, hermano, que se le va a terminar el problema con la esposa, se le va a terminar el problema con los padres. Porque uno dice, Señor, yo quiero vivir, no mi vida, quiero vivir tu vida en mí. Pero cada uno de nosotros debemos entender esto. Entonces, hermano, al obedecer y vivir la vida que Dios pensó para cada uno de nosotros, los mayores beneficiados somos nosotros. Pero también, hermano, todos aquellos que están a nuestro alrededor. Porque no los vamos a amar, hermano, según como nosotros pensamos. Los vamos a amar con el amor de Dios en nuestro corazón. No vamos a perdonar como nosotros lo haríamos, porque nosotros evaluamos mucho para perdonar, hermano. Pero perdonando como Cristo, hermano, ni lo vamos a pensar, lo vamos a liberarlo y ya estuvo. ¿Sabe, hermano, que tu familia hoy en día pueda ser el testimonio vivo de que usted y yo reflejamos a Cristo? Que en tu trabajo, en nuestros lugares de estudio, de trabajo, hermano, podamos ser testimonio de Cristo. No tanto por la predicación que dimos, sino porque la vida que llevamos es la vida de Cristo. Quiero que me acompañe ahí más adelante, Filipenses 1, versículo 21 al 24. Pablo nuevamente hablaba y decía, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. ¿Cuántos aquí quieren servir a Cristo, hermano? Vea qué lindo lo que dice Pablo. La Reina Valera dice que, y pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Fernando, ese versículo no me gusta. No, pero vea lo que dice aquí. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando, dice. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso quiera seguir con vida, puede serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si me muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. 24. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Me gusta esta traducción. Hay una canción que dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor, ¿verdad? No, Fernando, pero no me quiero morir. No, hermano, yo estoy seguro que nadie se quiere morir. Pero debemos de saber algo. Su vida y mi vida está puesta en sus manos. Si no tiene a Cristo, ahí se asústese, hermano. Porque ahí sí es cosa seria. Pero si mi vida y su vida están en las manos del Señor, no hay por qué preocuparnos. ¿Sabe? Pablo tenía claro lo importante, pero estaba ahí entre qué elijo. Lo que Pablo estaba diciendo ahí, hermano, bueno, Pablo estaba denunciando que ya se acercaban sus días finales, porque a Pablo lo persiguieron y luego, bueno, Pablo murió por la persecución. Pero sabe, él decía que ya estaba consciente de que en cualquier momento podía pasar lo siguiente. Pero él, hermano, él tenía claro que lo mejor que le podía pasar era que un día se iba a encontrar cara a cara con el Señor. Pero también estaba pensando en que había una obra que tenía que completarse. Hermano, su vida y mi vida no es casualidad. Y el que hoy hayamos venido al camino del Señor no es ninguna casualidad. Y tampoco, hermano, es que vamos a esperar el día en que nos reunamos con el Señor. Sí, es la meta, sí. Pero mientras llegue ese día, tenemos un propósito aquí en la tierra.
Sabe, si respiras y hoy estamos con vida, tenemos un propósito. Y Pablo decía, si vivo, pues quiero hacerlo para servir a Cristo. Sabe, sé que es difícil muchas veces ver a seres queridos partir, pero sepa, hermano, y tenga la seguridad y la confianza de que todos estos que han creído y confiado en el Señor, hoy están disfrutando de su presencia. Y que nosotros un día también seremos partícipes de ello. Pero mientras ese momento llegue, hermano, dígale ahí a su hermano, aquí te necesitamos, hermano. Vamos, dígaselo, aquí te necesitamos, hermano. Porque Pablo estaba entre eso, pues. Me quiero ir con el Señor, dice, y es lo mejor que me puede pasar. Pero aquí me necesitan también. Iglesia, aquí te necesitamos. En casa hay una familia que te necesita. En casa hay unos hijos que te necesitan. Aquí afuera, en este mundo, hay almas que te necesitan. Porque vea qué lindo lo que hacía Pablo, me voy a quedar, dice, para ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. ¿Qué podemos entender de esto, hermano? Hay un propósito en usted y en mí. Para que crezcamos en el conocimiento de Dios, sí, pero para que ayudemos a otros a que confíen en el Señor. Usted no sabe, hermano, pero con un simple abrazo uno puede ayudar a alguien. No tiene que decir nada. Pero con solo un abrazo la gente puede sentir a Dios. Con una llamada la gente puede sentir, se acordó de mí aquel. Y usted dirá, bueno, es que no fue ni yo, fue el Señor que me lo puso. Pero Él se va a sentir el amor de Dios. Tus hijos te necesitan, hermano. Tu familia te necesita. Esta sociedad, este país te necesita, porque todavía hay mucha gente que necesita venir al camino del Señor. Tu vida es útil en el reino, hermano. Allá un día vamos a llegar y vamos a recibir nuestra recompensa, hermano. Pero mientras estamos aquí en la tierra nos necesitan para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sabe? Y voy a la última, la tercera. Porque al venir Cristo a nuestras vidas, hermano, hay redención y recompensas eternas en Él. Los discípulos, hermanos, se cuestionaban y le decían a Jesús, pero si nosotros que lo hemos dejado todo, hemos dejado padre, madre, casas, trabajos, por tu causa, ¿qué tendremos? Y Jesús les dijo que ellos iban a recibir 100 veces más de lo que habían dejado por su causa. Pero los discípulos dijeron, Señor, pero nosotros sabemos que eso va a ser allá arriba. No, le dijo Jesús, eso va a ser aquí en la tierra y también será allá en el cielo. ¿Cuántos quieren 100 veces más, hermano? O usted no quiere, pues yo sí quiero, hermano. Pero dice el Señor, todos aquellos, hermanos, que dejaron por su causa, el Señor te lo va a recompensar. Y vamos a ir a lo siguiente, Romanos 5, 15 al 21. Porque debemos de saber, hermano, Pablo ya decía también, hermanos, debemos de ser conscientes que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. No es en vano y no se va a quedar sin recompensa. Ni un vaso de agua, ni una oración, ni una llamada, ni un servicio, nada de lo que hayas hecho por el Señor se quedará sin su recompensa. Vea lo que dice Romanos 5, 15 al 21, dice, en cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que la gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que la gente recibió por el generoso amor de Dios fue regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo.
Así como el pecado de Adán trajo condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuando más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. 21. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina, aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Qué lindo, hermano. El regalo, hermano, de la vida eterna ha sido dado gracias por Jesucristo. ¿Sabe? Habiendo cometido muchos pecados. Tal vez alguno dirá, Fernando, es que yo sí era una cosa bárbara, gracias que Cristo me alcanzó. Pero hermano, pecado es pecado. Grande, chiquito, pocos o muchos, pecado es pecado. Y Cristo te salvó. Cristo vino a pagar el precio por ti y por mí. ¿Sabe, hermano? La redención que Cristo trajo a nuestra vida fue el plan de salvación para cada uno de nosotros. Todos estábamos condenados desde ese pecado original de Adán. Pero Dios no nos iba a dar por perdidos. Dios tenía un plan de redención. ¿Sabe, hermano? Hoy hay mucha gente que está perdida. Pero nosotros no debemos darlos por perdidos. Porque hay un plan de salvación y redención que Dios ya ha provisto. Dice, hermano, la muerte reinó por el pecado, pero en el amor de Dios, hermano, tendremos vida eterna y reinaremos. ¿Sabe? Es increíble ver, y a veces uno no lo toma así, y más cuando uno está así joven, uno tiene que ser consciente de las decisiones que toma. Yo sé que ustedes que ya han pasado por el camino que yo estoy pasando ahorita. ¿Por dónde va, Fernando? No sé, hermano, no sé ni por dónde voy. Pero yo sé que ustedes ya han pasado, hermano, situaciones en las que uno, al final de los días, uno dice, si yo hubiera tomado aquella decisión, me hubiera ido bien. Yo molesto a mi mami y le digo, mami, ¿por qué usted no compró dólares? Le digo yo, cuando estaban al 2 por 1, le digo. Porque mi mami dice que ella estuvo en el tiempo en donde el cambio del dólar, hermano, era el $2, $2 por $1. Usted estuvo también. Le digo, mami, ¿por qué no compró dólares? Le digo yo, porque hoy, hermano, $1 está a 26 ya casi. Imagínense, antes tan fácil que era comprar casa, comprar terrenos. Y uno dice, ¿por qué no compré casa? ¿Por qué no compré terreno? Ya hoy, hermano, está por las nubes, ¿va? Pero si se da cuenta, uno al final del día, bueno, uno a medida va avanzando, uno dice, ¿por qué no tomé decisiones de forma más consciente? Hubiera traído mejor condición de vida, mejor, qué sé yo, estabilidad, mejor, tantas cosas. Pero si nos damos cuenta, hermano, hoy tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos. Porque la Biblia enseña, por la decisión de uno que decidió pecar, se los llevó a todos de encuentro. Me ponía a pensar yo, Señor, ¿será entonces que con una mala decisión mía, a cuántos no me estaré llevando de encuentro? Me ponía a pensar, hermano. Fernando, pero yo hijos no tengo, pero en el futuro. Pero después dice, con una sola decisión de uno que decidió obedecer, trajo salvación. Quiere decir, hermano, que con una buena decisión, ¿a cuántos está subiendo usted en el buen barco? Debemos de ser conscientes hoy y cada día, hermano, de lo que hoy estamos haciendo. Hoy puede impactar, hermano, nuestras generaciones. Puede impactar nuestras vidas y puede impactar nuestras familias. Porque si un hombre, hermano, que pecó, condenó a muchos, pero un hombre que obedeció, trajo salvación a todos.
¿Cuánto más hoy usted en su casa, en su familia, con nuestras relaciones que tenemos, hermano? Si decidimos obedecer a Dios, ¿cuánta más bendición vamos a traer a ellos? ¿Sabe? El amor de Cristo, hermano, nos aprueba y nos declara justos delante de Dios. Usted y yo ya fuimos perdonados, hermano, de todos nuestros pecados. ¿Se siente perdonado, hermano? Debemos de sentirnos perdonados. Fernando, pero es que yo fallé justo ayer, Fernando. Pero arrepiéntase. Y en el momento que te arrepientes, en ese momento eres perdonado. Pero sabe, a veces, hermano, Cristo ya te perdonó, la gente ya te perdonó, al que ofendiste ya te perdonó, pero nos hace falta perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? Muchas veces, hermano, vivimos cargando eso del pasado y tu pasado ya quedó atrás. Cristo ya lo borró, hermano. Si viniste a Él, ya no importa lo que hayas hecho antes. En Cristo Jesús eres una nueva criatura. Cristo ya pagó el precio. Cristo ya te perdonó. Cristo ya te redimió. Cristo te cambió las vestiduras. Cristo te ha dado una vida nueva. Pero dése cuenta, todos eran pecadores. Todos éramos pecadores. Pero para eso vino Cristo. Cristo no vino por los justos. Cristo no vino por aquellos que no necesitan salvación. Cristo vino por el pecador. Y entre esos pecadores estamos nosotros. Para recibir, hermano, la redención y el plan de Dios. ¿Sabe? La salvación es un regalo de Dios y la vida eterna es uno de los cambios más importantes de nuestra vida. A veces uno no le da el valor realmente de lo que significa, hermano, lo que Cristo ha hecho. Porque tal vez no lo dimensionamos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida espiritual. Yo no sé, pero yo creo que se ponga a pensar el día más difícil que ha tenido, el día más doloroso o el día de mayor sufrimiento. No, Fernando, yo no me quiero acordar de eso. Pero solo póngase a pensar, hermano, ¿cómo la pasó usted esos días? La pasamos mal, tristes. Y lo más que queríamos era que el sufrimiento se terminara. Pero gracias a Dios que salimos de ahí, ¿verdad, hermano? Ahora ya respira aliviado, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero sabe, hermano, hay mucha gente que hoy está viviendo todos los días ese mismo camino, ese mismo calvario, ese mismo sufrimiento. Por eso la gente dice, hermano, popularmente que está viviendo un infierno y que le sale mejor morirse, porque ya no aguantan la situación. Pero yo quiero que se ponga a pensar, si a veces pasamos esos problemas, esas dificultades, y solo es un día, solo es una semana, solo son unos meses, solo son unos años. Y nosotros ya no queremos ese sufrimiento. Hermano, si nos ponemos a pensar, lo que Cristo ha hecho por nosotros nos liberó de un sufrimiento eterno. Un sufrimiento que no era de un día, de una semana, de unos meses, sino de por una eternidad entera. La Biblia nos enseña, hermano, que Cristo nos ha liberado de un lugar donde el lloro, el lamento, el crujir de dientes, el tormento y el fuego que nunca se apagará. Es un lugar de eternidad también. Y Cristo te ha liberado de eso, hermano. Cristo te ha liberado de eso. Pero sabe, lo peor del todo, o lo peor del caso, no es todo eso. Fernando, hay más todavía. O sea, no basta con el fuego, no basta con el sufrimiento, no basta con el lamento. ¿Sabe lo que más siento yo, hermano, que duele de esa eternidad? En el lago de fuego. Es que estaremos separados, que Dios nos libre, pero estarán separados de Dios. Todos aquellos, hermanos, que no han recibido a Jesús. Todos aquellos, hermanos, esto es lo que nos enseña la Escritura. Separados de Dios eternamente.
Pero iglesia, nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos vino, hermano, a cambiar el boleto de la embarcación que se iba a hundir. Y nos puso, hermano, nos sacó del Titanic, si lo quiere ver así, pues. Y nos puso en un barco que no se va a hundir. Nos sacó del infierno, hermano. O sea que lo más difícil ya lo hicieron por nosotros, hermano. Ahora solo nos toca ir para Él. Él nos da una eternidad y una esperanza gloriosa. Eso nos dice la Biblia, hermano, del lago de fuego. Allá va un lamento, un sufrimiento, un crujir de dientes, un fuego que no se apaga y una eternidad separados de Dios. Pero el que tiene a Cristo, hermano, allá es otra cosa. Dice, hermano, que será una eternidad gloriosa junto a Él, sin tristeza, sin dolor, sin lamento. Y como lo cantábamos hoy en la mañana, calles de oro, mar de cristal. En presencia del Señor, hermano, participando de sus banquetes, participando de su mesa, por siempre y para siempre, adorándole por la eternidad y en esa perfección de Él. Lo que el impacto de Cristo hoy en tu vida, hermano, ha cambiado tu destino eterno. Y nos ha redimido de toda condenación. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Pablo hablaba aquí nuevamente, le decía: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? ¿Sabe Pablo aquí, hermano, nuevamente? Hablando de su hora final, pero dice: peleé la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Sabe, hermano? Pablo recibió su recompensa. Se dio cuenta que el final de sus días se acercaban, pero en él había una satisfacción tan grande de haber hecho las cosas como Dios quería que las hiciera. Será hoy, hermanos, que hoy podríamos pensar, y no quiero que te vaya a ir triste con esto, pero si hoy nos tocara partir, ¿estaríamos satisfechos con haber hecho las cosas como Dios quería que le hicieran? ¿O estaríamos pensando: Señor, yo te pude haber servido más, yo te pude haber amado más, Señor? Señor, ojalá hubiera aprovechado la oportunidad que tenía para buscarte. Porque vean lo lindo que dice Pablo. Bueno, Pablo dice: ya estoy en las últimas, pero peleé mi batalla y la peleé bien. Corrí la carrera y la corrí bien. Y me he mantenido fiel. ¿Sabe, hermano? En cada uno de nosotros debemos darnos cuenta, hermano, que estamos llamados a pelear esa buena batalla. Fernando, pues que yo no quiero pelear la batalla, hermano. Pelee la buena batalla de la fe. Pelea tu batalla hasta el final. Corre la carrera hasta el final. Mantente fiel hasta el final. Porque, ¿sabe, hermano? Recibiremos recompensa. La recompensa de haber creído, recompensa de habernos mantenido fieles, recompensa de no haber desmayado. Hermano, recibiremos recompensas de nuestro Señor. ¿Sabe que no importa el día que nos toque partir de esta tierra? Que lo primero que escuchemos al estar en esa presencia de Dios, podamos escuchar, hermano, el decir al Señor: bien hecho, siervo fiel y bueno. Entra al gozo de tu Señor.
Y termino, hermano, con 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Porque en esta tierra, hermano, estamos siendo recompensados por el Señor. Pero todavía hay mucho más. Pedro dice: alabemos al Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia con nosotros, por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, cuando aún por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alegres, hermano. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza de ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque es una confianza que ha pasado tantas pruebas, merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. La confianza y la prueba de nuestra fe será recompensada. Alégrese, hermano. Porque lo que hoy está ya estamos siendo probados. Pasando la prueba, hermano, seremos recompensados. Dios nos dará todo lo que Él ha prometido, pero debemos mantenernos fieles. Dios nos dará, hermano, todas las recompensas que Él ha prometido, pero debes mantenerte fiel, porque recibiremos la recompensa. Y Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes, sin titubear, la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar de que Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa, hermano. En esta tierra y allá en el cielo Dios cumplirá su promesa. Pero que hoy podamos entender, hermano, que lo que Cristo significa en nosotros es un tesoro valioso. Y lo que Él ha traído a nuestras vidas, nada de este mundo se compara. Oremos al Señor. Y antes de yo poder dirigirlo aquí en oración, yo quiero que se tome un momento y le dé gracias al Señor. Gracias por ese sacrificio y por esa eternidad. Gracias por esa vida eterna, plena y abundante que Él nos da. Gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por todas sus promesas que son fieles y verdaderas. Oh Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú vives en nosotros. Y hoy, Señor, estamos tan agradecidos por habernos escogido en ese plan de redención. Señor, hoy queremos darte infinitamente gracias por el cambio de nuestra eternidad que tú has hecho por nosotros. Hoy, Señor, hemos venido a tu camino, a tu verdad, y no queremos separarnos de ti, Señor, ni por un momento, sino que
queremos correr esta carrera, Señor. Queremos pelear esta batalla de fe, siendo fieles hasta el final. Señor, hoy clamamos por la gracia de tu Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, para que nos ayude en nuestros momentos, Señor, de dificultad, que nos ayude a soportar la prueba, que nos ayude a soportar lo duro del camino, que nos ayude, Señor, a que nuestra esperanza en Cristo Jesús no desmaye, sino que podamos ser fortalecidos, Señor, en tu gran poder y en tu gran amor. Padre, yo oro y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, y por todos aquellos que han dicho sí a Cristo. Señor, queremos ser fieles hasta el día de tu venida.